poniéndolo desde ese punto de vista, cuál sea su perspectiva frente a la posibilidad que sí existía con el caso de la Secretaría de Gobernación. Y por cierto, yo no encuentro en la Constitución que se diga de manera expresa que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es quien vigilará el tema de los contenidos. Dicho lo anterior, pues yo concluyo mi intervención, señor presidente. Muchas gracias, senador Flores. Hemos acordado que vamos a hacer entonces bloques de 3 preguntas para que demos espacio a las respuestas de nuestros expositores. También les rogamos a los mismos, cuando tuviera una pregunta específica a cada uno de ustedes, bueno, pues que se sirvan responderla. Si fueron preguntas en general, a ver quién de ustedes levanta la mano para hacer esta respuesta, pero también le rogamos ser muy puntuales, porque todavía tenemos anotados otros 2 bloques. Tengo al senador Fidel de Médicis, a la senadora Itzel Saray Ríos, a Omar Fayad, después a la senadora Marcela Torres Peinbert, a la senadora Pavlovich y a Ravidal Salazar. Entonces, les voy a rogar que vayamos siendo muy puntuales en preguntas y respuestas. ¿Quién inicia de parte de los expositores? ¿Quién quiere iniciar con Eduardo Ruiz Vega? Adelante. Muchas gracias. Bueno, muy rápido, en relación a la primera pregunta, la relativa a la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor. Un poco más alto, por favor, para que se escuche. En relación con la primera pregunta, la relativa a la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor, por lo que hace a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, realmente no tenemos comentario, toda vez que los servicios para la población, para las audiencias, pues son gratuitos. Creo que esto más bien corresponderá responder a mis colegas que vienen representando asociaciones gremiales del otro sector de las telecomunicaciones. Por lo que hace a si esta legislación puede aumentar la penetración de los servicios, nosotros consideramos que sí, ¿no? Que claramente los objetivos, pues que así están planteados desde la Constitución misma, son precisamente esto, ¿no? Aumentar la penetración de los servicios. Y en el caso particular de la radiodifusión, realmente la penetración que se ha logrado ya desde hace bastantes años, pues es una penetración que yo creo que ya califica como universal, ¿no? Ya está por encima de los 90 y tantos %. Yo creo que ahora el reto es precisamente, como lo mencionamos en la ponencia de la Cámara, que en la transición que se dé a las tecnologías digitales, pues se puede hacer también sin perder este nivel de penetración, toda vez que, repito, pues son servicios gratuitos y continúan siendo pues la alternativa más asequible para la obtención de contenidos de diversos géneros, pues para toda la población, pero principalmente pues para la población de menores ingresos. Y finalmente, respecto de las preguntas directas que formula el señor senador Gerardo Flores, pues le comentaría básicamente lo siguiente. El proyecto de ley avanza restituye de alguna manera y avanza en el derecho y la posibilidad para prorrogar las concesiones que regula esta ley en general, y no son las que regula esta ley, son las que ya se establecieron desde la reforma constitucional, ¿no? Porque habrá que recordar que la reforma constitucional, de alguna manera, el menú de concesiones, pues ahí se da, ¿no? Desde los usos hasta el hecho de la concesión única, hasta de alguna manera homologar, en el caso de la radiodifusión, todo a concesión, y ya en las telecomunicaciones, incluida en la radiodifusión, los mismos usos para concesión. Entonces, bueno, hay una disposición de prórroga, una disposición que pues nosotros creemos que es consistente con lo que sucede pues, en prácticamente todas las actividades reguladas que hay en este país, sujetas a un acto habilitante, llámesele concesión, permiso, autorización, etcétera, etcétera, ¿no? Desde otras vías generales de comunicación hasta los temas de energía, bancarios, en fin. Creemos que eso está muy bien, nada más que todavía sentimos que existen algunos aspectos que dejan abierto el hecho de que pueda haber actos discrecionales y que de alguna manera puedan rayar, ¿no? en temas pues autoritarios, ¿no? Y vamos, no estamos hablando de un tema de lo que pasaba hace 30 años, estamos hablando de cosas que de alguna manera se han visto, se han dado a conocer por los medios de comunicación en el pasado reciente. Y una de estas cuestiones que se podría acotar y se podría objetivizar
es esta frase en donde se dice que se establezcan o que se asuman las condiciones que establezca en este caso el nuevo órgano regulador que es el IFETEL. Yo sé que por sentido común se entiende que estas nuevas condiciones deben de ser condiciones inherentes al servicio que se está prestando, pero pues muchas veces el sentido común es el más difícil de los sentidos, ¿no? Entonces, valdría la pena nada más acotar el hecho de que las nuevas condiciones en el evento de una prórroga pues sean unas condiciones que sean pues naturales, consecuentes con el servicio que se está prestando, ¿no? Para que no haya una cuestión de desproporción. Y más o menos en ese mismo sentido, y ya muy particularmente por lo que hace a la industria que representa la Cámara de la industria de la radio y la televisión, en el tema de la contraprestación, en donde también se avanza y se establece lo que dice la reforma constitucional, el hecho de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a emitir esta opinión no vinculante en el plazo de 30 días y se establecen algunos parámetros de alguna manera objetivos. Sentimos que hay uno de esos elementos de la fórmula que puede llegar a ser muy subjetivo, sobre todo en el caso de la radiodifusión, que es este concepto de los referentes nacionales e internacionales del valor del espectro. Y lo digo porque en esta lógica de convergencia, si uno voltea a ver las atribuciones que desde la UIT misma se le dan a las frecuencias del espectro, ya desde hace varios años, ya realmente los servicios cada vez se atribuyen a los mismos y cada vez son más genéricos. Estoy hablando de una atribución genérica que ya es muy común verla en ese cuadro multicolor que es el cuadro de atribución de frecuencias, el fijo móvil, en donde también se ubican buena parte de las frecuencias que se utilizan para radiodifusión. Entonces, si de alguna manera no se acota esta situación y no se ve que las frecuencias para radiodifusión, que están muy bien identificadas, realmente son para esto, que es una actividad, repito, gratuita, con función social, y se le mide con la misma vara de otras actividades que también son de interés público, nadie las está demeritando, como podría ser, por ejemplo, la telefonía móvil o los accesos de banda ancha fija inalámbricos, pero que son de distinto género y que además tienen una economía también diferente, porque son con suscriptores y otro tipo de ingresos. Creo que ahí se podría abrir una puerta para que fueran estas contraprestaciones estimadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de manera no vinculante, pero con un criterio recaudatorio, porque al final del día es el que tiene esta autoridad, y posteriormente por el Instituto, no necesariamente adecuadas para el caso de la función social de la radiodifusión. Muchas gracias. Eduardo, muchísimas gracias, Eduardo. Víctor Gutiérrez, si quieren vamos en el mismo orden que hicieron sus presentaciones. Adelante, por favor. Quisiera agregar algunos de los puntos que competen a nuestra Cámara y que, con todo respeto, el compañero Eduardo Ruiz pues, nos deja a nosotros opinar. Primero, sobre el tema de los derechos de los usuarios, y si la Profeco pudiera ser este ente que le dé certidumbre a estas audiencias o a estos usuarios, dadas las condiciones actuales, ¿no? Primero, regresaría al énfasis de que en un mercado con mucho mayor competencia, las incidencias ante autoridades que pudieran regular estos derechos de los usuarios sería mucho menor, ¿no? Podríamos revisar las estadísticas de quiénes son las empresas particulares o del Estado que más solicitudes de atención tienen por parte de quejas de sus usuarios, ¿no? Y nos podríamos llevar inmediatamente la respuesta, ¿no? Los monopolios o en la ausencia de competencia, la incidencia sobre los reclamos hacia las autoridades pues son mucho mayores. Entonces, creo que lo que habría que privilegiar nuevamente son los términos de competencia y en la transición sí dotar a las instituciones, o en este caso a la Profeco, de las capacidades y las competencias para poder dar atención a estas audiencias. Sobre el tema que consultaba el senador Raúl Pozos, si considerábamos que habría una intención de mayor acceso a las tecnologías de información y de las comunicaciones a los usuarios, es la pregunta particular, señor senador, nosotros creemos que en lo general sí, se prevé en diferentes artículos la integración de comités, particularmente, por ejemplo, en 9º, entre el mismo Instituto Federal de Comunicaciones, para poder garantizar justamente esta intención de penetración.
la posición de la Cámara es que en este sentido lo que falta son varias precisiones y clarificaciones, pero creemos que va en el sentido en cuanto respecta al mayor incremento de la penetración de las TICs en México. Y la pregunta que hacía el senador Gerardo Flores con respecto a las prórrogas para concesiones y cuál era la preocupación que teníamos como industria, me sumo a los comentarios previos de Eduardo y agregaría nada más que lo que se prevé no solamente son concesiones, sino recursos orbitales, y que las inversiones en este sector son de tal magnitud y la dinámica que exige en términos de inversiones para dar mucho más servicio, pero además para mantener a nuestro país y a los usuarios a la vanguardia de la dinámica internacional, los espacios de certidumbre como está en la ley pudieran ser magnificados. De tal manera que los procesos que prevén ahora de las 3/5 partes, de la última quinta parte previo al vencimiento de la concesión, y los plazos de un año que prevé nos parecen un poco cortos, y en particular también podría precisarse los mecanismos de indemnización o los procesos ante la decisión del Instituto de retirarle la concesión. Bueno, muchas gracias, Víctor. José Antonio García, por favor, adelante, de Caniteca. Gracias. Bien, referente al tema de Profeco, consideramos que sí, es una autoridad que se dedica a proteger los derechos de los usuarios. Nosotros en la industria de las telecomunicaciones por cables, la realidad es que no tenemos inconveniente, de hecho la iniciativa prevé ciertas facultades que si tienen el personal especializado para hacerlo, pues ya lo vienen haciendo. Como bien comentaban mis compañeros, existen muchísimas quejas, en su mayoría de los preponderantes, en materia de telecomunicaciones. Por otro lado, hablamos de lo que es la parte de colaboración a la justicia, que es un tema importante y que considero que nuestra opinión sería, en primera instancia, regular exactamente qué autoridades son las que tendrán la responsabilidad de recibir la información. La información que se maneja a través de las redes de telecomunicaciones es muy delicada. Entonces, no sé, quizá debieran ser directamente los procuradores los que tuvieran esa facultad exclusiva y que no se le otorgue a cualquier ministerio público para solicitar esta información. Nos ha pasado que esta información trasciende a otros lados y ha servido inclusive para cometer más delitos, inclusive de extorsión. Entonces es un tema muy delicado. La otra parte, nos interesaría que bajara el plazo para las empresas para guardar esta información. El costo es muy alto y yo considero que si esta información es necesaria para una investigación ante un ministerio público, 2 años es demasiado tiempo. El otro tema que nos plantea el senador Gerardo Flores, efectivamente British Telecom en 1990 tuvo limitaciones para ciertos servicios. Sin embargo, el tiempo en el que se le asignó una regulación asimétrica fue de manera inmediata. Hoy por hoy, después de haber comprobado la autoridad regulatoria que la empresa desagregó redes, cumplió con la contabilidad separada, cumplió con la interconexión, cumplió con la portabilidad. El día de hoy son 2 empresas prácticamente en las que se convirtió British Telecom. Efectivamente, yo creo que en el momento en que nosotros tengamos ese supuesto, no tendríamos por qué negarle al preponderante actual en telecomunicaciones el que pudiera dar un servicio de televisión restringida. Lo que sí quiero decirles es que, como bien saben, desde que se otorgó, y creo que también fue en los, no recuerdo el año, pero fue también por los 90, se otorgó el título de concesión de Telmex, realmente nunca hubo una regulación asimétrica que regulara las actividades del operador. Hasta hoy, que lo declaran un operador preponderante,
se está emitiendo una regulación asimétrica. Si ustedes me dicen que los 2 años son suficientes, yo lo veo difícil que los 2 años sean suficientes. Pero bueno, los 2 años son para revisar el cumplimiento de las obligaciones o el cumplimiento a estas medidas de regulación asimétrica. Esperemos que algún día los cumpla. ¿Por qué? Porque esta legislación lo que está tratando de hacer es que exista un piso más parejo, que haya una mejor competencia, no con tantos desiguales. Siempre en beneficio, ¿para qué? Para que tengamos mejor calidad en los servicios, derivado de la mayor competencia, de una competencia equilibrada. Y obviamente esto redunda en calidad y precio para los usuarios. Sí, considero que algún día tendrá la posibilidad, el preponderante, de tener esta posibilidad de ampliar sus servicios siempre y cuando cumpla a cabalidad con la regulación asimétrica que apenas en este momento inicia su vigencia. Gracias. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Gabriel Sekeli, por favor. Bueno, sobre el tema de la Procuraduría, Profeco, para las empresas es muy difícil participar en la discusión de cuál debe ser el diseño institucional de la administración pública, no es su materia. Sí podemos compartir observaciones, por ejemplo, hubo muchas quejas de muchos, por muchos años, de una doble ventanilla en la industria, y con esta iniciativa terminamos con varias ventanillas más. Al final de la historia no la redujimos como parecía que iba a ser el caso, sino hay múltiples ventanillas que no en todos los casos significan una operación eficiente de varios de los temas que hay entre reguladores y regulados. Ahora, específicamente esa Procuraduría, entendemos que la iniciativa habla de dotarla de recursos para desarrollar una subprocuraduría especializada. Ojalá y sea planeada y administrada de manera correcta. También hay ahora tribunales especializados que están desarrollándose y que serán una instancia que también resuelva algunas cuestiones relacionadas. En fin, son temas de la administración pública que nosotros observamos con mucho interés y que sinceramente esperamos se aterricen muy bien para que pueda haber una mejor situación para todos. Ciertamente lo que está de fondo en la pregunta que apreciamos del senador es que sí creo que un mayor énfasis en el consumidor como el centro de todas estas reforma y leyes secundarias sería muy positivo y bueno, hay un debate sobre qué tanto el consumidor fue puesto en el centro de la reforma y qué tanto otros temas. Se habló de la penetración, nada más quiero comentar algo porque no es estrictamente materia ni de este foro ni de esta ley, pero obviamente quienes intentamos llegar a conocer lo suficiente de telecomunicaciones para atrevernos a hablar de algunos temas, porque hay que saber un poco de ingeniería, algo de tecnología, de economía, de leyes, de políticas públicas, de política, en fin. Bueno, vemos que además de la conectividad, que es un tema que está muy resaltado en la iniciativa, hay otros temas para como país abordar el tema de la penetración con éxito, que es contenidos y servicios de diversos tipos, educación digital a la población para que no se limite a estar jugando en el lugar de trabajo con diversos dispositivos y teniendo acceso a entretenimiento, que es lo que ocurre en muchos sentidos. Y bueno, incentivos del gobierno para ayudar a que disminuyan los precios de los dispositivos también. Una parte la hace la industria, hay empresas que están empezando a aportar los famosos smartphones a precios mucho más accesibles, de acuerdo. Pero sin embargo, ¿qué sucede con impuestos altos? Esta idea de que esta es una industria que debe tener fines recaudatorios la hemos combatido, esperamos que en algún momento el Congreso nos ayude a lidiar con ese tema de impuestos que no deberían de existir, de impuestos adicionales sobre otros impuestos como el IEPS a las telecomunicaciones, cuando es un derecho fundamental de los mexicanos, es una industria de interés público, pero que ponga un impuesto especial. No entendemos ese tipo de contradicciones. Entonces, la penetración, muy buena pregunta y me permití por eso explayarme un poco en este tema, es vital y requiere de muchas cosas que efectivamente no están directamente atendidas en la iniciativa y que ojalá
en los ordenamientos correspondientes se hagan. Finalmente, y muy puntual a la pregunta del señor senador Pozos, el tema de los bloqueadores, ¿qué propuestas para avanzar? Quiero decir, y traté de comentarlo, que ya avanzamos bastante, falta mucho, pero hemos avanzado bastante, tanto a nivel nacional como con el Distrito Federal, en el siguiente sentido. Primero, que hemos logrado que la atención al tema sea al más alto nivel, además de las instancias administrativas. Que el Comisionado Nacional de Seguridad, en el caso nacional, que el jefe de gobierno preside algunas de las sesiones que hemos tenido para tratar de ver cómo se atiende este complejísimo tema, que en mi opinión personal, lo he dicho a mi consejo, es que no tiene necesariamente una solución, sino es un tema que hay que administrar lo mejor posible y cada vez aprender más de cómo hacerlo mejor. Pero es sumamente complicado por todo lo que implica, ¿no? Tenemos que movernos a una situación de equipos que funcionen correctamente y hemos avanzado en eso. Y también y sobre todo de tener una metodología específica de colaboración del gobierno y de las empresas. La mejora que yo sugería es que no habiendo un servicio público de carrera, servicio civil de carrera, perdón, para los funcionarios que intervienen en este proceso, si se cambian los mandos, como ya ha ocurrido en algunas ocasiones en los últimos 15 meses, es tan delicado el tema en cuestión que crear la relación de confianza, el conocimiento en las dos partes, en fin, para volver a tener un equipo de trabajo conjunto que funcione, hemos observado lleva 6 meses. Entonces, si hay un cambio, tenemos que de nuevo esperar aproximadamente 6 meses para que vuelva a funcionar esto. Ahorita estamos en un muy buen momento de colaboración. Se realizaron visitas a 2 estados en las 2 últimas semanas. En la sesión de mañana de esa mesa nacional se establecerán 3 estados más, y ahí va, ¿no? Pero es un país muy grande. Y ya que checaste y resolviste que las cosas están funcionando bien, 3 meses después pueden volver a tener problemas y hay que regresar. Por eso digo que es una administración de un tema que desafortunadamente no tiene una solución todavía, pero sí tenemos casos exitosos de avances y estamos aprendiendo, necesitamos aprender cada vez más hasta que lleguemos a un grado de control de los procesos que permitan ser mucho más ágiles. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, Gabriel. Doctor Trejo de la Rueda, si es tan amable, por favor. Gracias, señor Lozano. El senador Robles Montoya pregunta acerca de los derechos de las audiencias. Vale la pena precisar, en esta iniciativa, en la presidencial que se está discutiendo aquí, hay muchas alusiones, pero pocas concreciones a estos derechos. No hay en absoluto garantía al derecho de réplica. Ya sabemos que este es un derecho que está postergado por una ley que no acaba de ser aprobada por el Congreso. No hay nada. Podría haber una instancia que sería el mismo IFETEL para garantizar este derecho. No se toma en cuenta esta posibilidad. ¿A dónde se queja un ciudadano cuya privacidad ha sido invadida por los medios de radio o de televisión? No hay esta instancia más que la instancia judicial, que ya sabemos que es complicadísima e inaccesible para la mayor parte de la sociedad. Lo que establece la iniciativa, y esto es un asunto interesante y discutible, creo yo, es la obligación para que en cada medio de comunicación haya un defensor de las audiencias. Pero es un defensor cuyas reglas las establece el propio medio y cuyos alcances también dependen del medio de comunicación. Creo que es un asunto más bien simbólico que no va a tener repercusiones sustanciales si es que se llega a aprobar, y me preocupa incluso un problema más conceptual. Yo sé que esto que digo es discutible por algunos colegas míos. A mí me parece que la defensoría de audiencias en los medios de comunicación debe ser obligatoria en los medios de carácter público, que tienen responsabilidades, entre otras cosas, porque están respaldados con recursos fiscales. Pero no creo pertinente que sea obligatorio en los medios comerciales. Creo que cada medio comercial debe tener o no sus códigos de ética, sus normas para respetar o no a sus audiencias, hacerlas públicas o no, es parte de sus posibilidades discrecionales. En la iniciativa se dice que todos los medios deben tener defensor de audiencias y un código de ética que pueden compartir o no entre ellos. ¿Qué pasa con la intervención de la Profeco? Sin lugar a dudas, la Procuraduría del Consumidor desde hace tiempo, tiene la posibilidad de defender a los usuarios de servicios de telecomunicaciones. No lo hace con suficientes recursos, es otro problema, pero allá hay una posibilidad.
Pero no olvidemos que los televidentes y los radioescuchas de los medios de comunicación son algo más que usuarios de servicios. No son meros consumidores. Me llama la atención que la iniciativa simplemente se remita a la instancia que defiende a los consumidores, a los que compran servicios o productos, y no se piense en algo muy elemental. Televidentes y radioescuchas son, aparte de otras cosas, ciudadanos. Y no se les trata como tales al omitir la existencia de una instancia donde como ciudadanos puedan presentar quejas, reclamos, denuncias, etcétera, etcétera. El senador Gerardo Flores, no sé si cuando dijo que hay quienes se quejan de un excesivo trato regulatorio a Telmex, se refirió a mi intervención, porque volteó a ver para acá, y para que no quede dudas, quisiera precisar, yo lejos de quejarme, celebro que en esa iniciativa, en el segmento en donde se regula las telecomunicaciones, en aspectos como dominancia y otros, se cumpla con las disposiciones constitucionales y haya un trato riguroso, como debe ser, a las corporaciones que han acaparado la telefonía inalámbrica y alámbrica en este país. Eso está muy bien. Deploro que no haya simetría en la propuesta presidencial y que así como a Telmex y Telcel se les regula con plausible rigor, a las televisoras no. Ahí es donde radica mi queja y en esos parámetros se encuentra. Dice el senador Flores que a su juicio, y a diferencia de lo que yo dije, no hay retroceso autoritario como yo lo califiqué. Hablé de estalinismo para jugar con la frase leninista, pero si somos serios y recordamos que un rasgo del estalinismo, del autoritarismo político, es el control gubernamental de los medios, pues estamos ahí sí, y eso no se puede negar a la luz de esta iniciativa, en riesgo de una seria involución. ¿Por qué? Porque el hecho de que el gobierno federal controle los contenidos de los medios es harto preocupante. Me llama la atención que haya quienes se inquietan con toda razón del control de los medios en Venezuela, que es absolutamente cuestionable, y olviden que con esta iniciativa podemos llegar a una situación similar. No quiero exagerar, pero el hecho de que Gobernación controle contenidos, ahí sí puede haber un riesgo a la libertad. Que el IFETEL podría cometer abusos, sí, entonces hay que acotarlos. Y hay que definir entonces qué entendemos por regulación de contenidos. Y aquí radica otra enorme laguna de la propuesta presidencial que dice, Gobernación va a regular contenidos, pero, dice un transitorio que ustedes conocen, la Secretaría de Gobernación, después de promulgada la ley, indicará en un reglamento de qué manera va a regular los contenidos. Yo dije hace rato que me parece que es, entre otras cosas, esa es una exacción de las facultades de este Senado y de la Cámara de Diputados. No me parece excesivo que el IFETEL regule contenidos porque así ocurre en otros países. El órgano que regula telecomunicaciones se encarga de contenidos en la Gran Bretaña, en Francia el Consejo Superior del Audiovisual, en Estados Unidos la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y no hay retrocesos autoritarios. Lo que hay que hacer es tener un buen capítulo de contenidos, cómo se regula la publicidad, cómo se impide anuncios de productos chatarra y estas cosas, cómo se califican y con qué criterios las películas, cómo se garantiza la integridad de los contenidos audiovisuales, etcétera, etcétera, etcétera. El senador Flores dice que no encuentra en la Constitución la contradicción que un servidor y otros hemos señalado entre la propuesta presidencial y las atribuciones constitucionales del IFE. Y le invito al senador Gerardo Flores para que recuerde, decía el senador que le invito a que recuerde el artículo 28 constitucional. Usted me preguntó en dónde se dice que le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones la regulación de contenidos. Pues usted aprobó esta disposición. Artículo 28, entre otras cosas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, etcétera, etcétera. La regulación, promoción
y supervisión del uso del espectro. ¿Qué es el uso del espectro radioeléctrico? Sino la transmisión de contenidos. En esta disposición constitucional sustento mi afirmación de que la propuesta del presidente Peña Nieto vulnera a la Carta Magna y le quita esta facultad fundamental al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Trejo del Arbe. Maestro Ernesto Piedras, por favor, su respuesta. Se escucha, gracias. Respecto a la Profeco, ya se abundó sobre este detalle. Les digo cuál es el universo de cobertura y atención de la Profeco. De los 119.3 millones de mexicanos que recientemente CONAPO nos contó en el territorio nacional, 12.3% somos considerados usuarios de banda ancha móvil, 14% banda ancha fija, líneas móviles 87.8%, internautas 43.1%. Creo que debemos revisar el contenido de la Constitución en donde no habla del derecho constitucional de ser consumidores, sino de que todos los mexicanos tengamos conectividad. Debemos ir por los 119.3 millones de mexicanos con instrumentos eficientes, con capital humano capacitado. Pero no podemos ni siquiera preocuparnos de la protección al consumidor cuando 65 millones de mexicanos no son considerables internautas. Primero y simultáneamente conectémonos y tengamos los mecanismos eficientes para esa protección. Hoy yo me preocupo más por la desconexión de la mayoría de los mexicanos. Y respecto a lo que dijo el senador Gerardo Flores, evocando que hoy se ve como un libro de texto regulatorio, el caso británico. Lo malo de llegar a estas sesiones hoy en 2014 es que vamos 2 décadas tarde. Lo bueno es tenemos, y tratemos de aprovecharlo, 2 décadas de lecciones muy bien aprendidas. El tiempo no lo definamos ex ante, el tiempo que lo vayan dando los dictámenes de preponderancia o no. Se han determinado cortes de caja cada 2 años. La única preocupación es otra vez ese sentido de urgencia. No importa, la maximización del bienestar social no viene si castigamos más fuerte o más tiempo al preponderante. Cada día que le llamamos preponderante está habiendo una extracción del bienestar social tajante, y así llevamos 2 décadas. Ojalá sean 2 años, ojalá pudieran ser 2 horas, pero no lo determinemos dogmáticamente a priori. Seamos efectivos en este trabajo en el que estamos inmersos de revisión, en donde ustedes sancionarán y pasarán a la siguiente Cámara, y concluyamos y seamos efectivos con el corpus institucional que resultó ya, con el corpus legal que resulte de estas sesiones, y el tiempo ojalá sea muy breve, pero sería muy preocupante hoy a una empresa preponderante, ya determinada como preponderante, darle más espacios de mercado para su expansión y con todo el detrimento del bienestar social. Gracias. Bien, gracias, maestro Ernesto Piedras. Miren, he hablado con las presidentas de Comisiones Unidas. En lugar de hacer 3 bloques de 3 y luego darle la palabra a nuestros expositores, vamos a hacer uso de la palabra de corrido a los 6 que tenemos en la lista. Les rogamos que sean intervenciones de 3 minutos cuando máximo, para que también luego le demos la palabra a los expositores, para que también puedan tener oportunidad de hacer también. Tratemos que sean 3 minutos, habrá la flexibilidad necesaria, suficiente, pero sí para que podamos terminar a tiempo. Así que comenzamos con el senador Fidel de Medici, si es tan amable, senador. Sí, muchas gracias, compañero presidente. Primero, agradecerle a todos los ponentes del día de hoy la oportunidad de escuchar sus planteamientos. Sin duda que vienen a fortalecer lo que hemos venido planteando una vez que conocimos la propuesta del ciudadano presidente, en el sentido de la inconstitucionalidad de la ley, los atentados a la libertad de expresión, el favoritismo a los monopolios,
las sanciones abusivas, la falta de confianza en la procuración de justicia, la sobreregulación, el ataque a la autonomía del IFETEL, la restauración del presidencialismo autoritario, el manejo de información, el desprecio por los medios indígenas y la no garantía de la privacidad de las personas y muchos otros aspectos que igual por obvio de tiempo, 3 minutos es muy poquito, no pudiéramos anunciar todas las deficiencias que aquí han planteado, pero qué bueno que lo hicieron, porque esto da elementos para el debate. Creo que estos foros tienen ese objetivo, que los senadores de la República tengamos contacto con los especialistas y con los que van a ser beneficiados o afectados de manera directa por estas leyes de telecomunicaciones. Yo tengo 3 preguntas muy concretas para la Cañetti. Sí le pediría amablemente que nos pudiera ampliar el asunto de la preponderancia y qué causales debe cumplir un consorcio para considerarse preponderante. Para Anatel coincidimos con sus preocupaciones en el tema de la seguridad y sí también le preguntaría que nos amplíe por qué le preocupa la delegación de facultades a los ministerios públicos. Y por último, al ponente Ernesto Piedras, si considera que en esta reforma, aunque he escuchado, pudiera ampliar, ¿por qué considera que no se garantiza el Internet para todos como debiera ser la pretensión y se observa en alguna parte de la ley la posibilidad de censura en Internet? Por sus respuestas al pueblo de México, muchísimas gracias. Gracias, senador de Médicis, y muchísimas gracias por ajustarse al tiempo. Senadora Itzel Saraí Ríos, por favor. Primero que nada me sumo a la bienvenida y también decirles claramente que yo creo mucho en este proceso, en esta apertura, por lo cual celebro lo que hace Comisiones Unidas, que sin duda tiene un destino final con la población, que sus demandas de muchos años sean atendidas, servicios de mejor calidad, servicios más accesibles, es el destino final que tenemos claro, por supuesto, en la fracción del PRI, y estoy convencida que en las demás fracciones, para empezar, los presidentes de las comisiones del PRI, PRD, PAN, justo de distintos partidos, con esa misma convocatoria, el día de hoy se escucha a especialistas para tomar las mejores decisiones. Atendiendo al senador Lozano de preguntas puntuales, sí quisiera preguntarle a Eduardo Ruiz Vega 2 cosas en específico. La primera, en materia de sanciones hay una preocupación por los montos que se podrían poner. ¿Qué tan frecuente es la recurrencia, las infracciones que se tienen y por qué razones tienen estas sanciones? A mí me gustaría escucharle. Y también le escuché con atención el tema de las contraprestaciones. Si me pudiera decir usted de manera puntual, que ya lo señaló, lo que no tendría que venir o no tendría que estar enlistado para las contraprestaciones, sí, ¿qué es lo que se debiera poner? ¿Qué es lo que debiera considerarse para determinar las contraprestaciones según su punto de vista? ¿Es cuánto? Muchas gracias, senadora. Senador Omar Fayad, y se anotó también la senadora Pilar Ortega, ya la tengo en la lista. Senador Omar Fayad, adelante. Gracias, señor presidente, señores presidentes de las comisiones y secretarias y secretarios. Le doy la bienvenida también a todos los ponentes. Es un privilegio poder compartir este espacio de reflexión. Y bueno, voy a tratar de ser muy puntual en los planteamientos. Eran muchos, algunos se han ido respondiendo a lo largo de la tarde, pero me llama mucho la atención por lo que respecta a la participación del doctor Raúl Trejo. Fíjese, doctor, que yo considero que los consejos consultivos de los organismos son eso, consejos que pueden brindar consulta. Y no sé si usted sepa, yo presido la Comisión de Seguridad Pública aquí en el Senado, y me estaba yo imaginando al Consejo Consultivo Ciudadano de la Procuraduría General de la República
tomando decisiones operativas y mandando a las fuerzas y a los comandantes y ordenarle las investigaciones. No me lo imaginaba, sino de una manera muy chistosa, permítanme la expresión, ¿no? Porque son órganos consultivos. ¿Y qué haríamos en el caso de un descentralizado? Con la Junta de Gobierno del descentralizado, si el Consejo Ciudadano se va a sobreponer en facultades y va a poder tomar decisiones y tiene una facultad o una serie de facultades que le permitan decidir en el organismo. Me parecería muy interesante escuchar su reflexión al respecto. Y bueno, sabiendo que usted es doctor en Derecho, el organismo de radiodifusión, no es en Derecho. Bueno, pero su formación es de licenciado en Derecho. Bueno, a lo mejor de ahí proviene la confusión. Gracias, doctor. Quería yo pedir su punto de vista. ¿De quién debe de depender el organismo descentralizado en términos de la Constitución y la ley? ¿De quién? Una. Dos, si usted leyó bien la iniciativa, y además veo que conoce, porque lo ha referido en varias ocasiones, el proyecto de decreto de reforma constitucional que nosotros aquí aprobamos. Ese proyecto de decreto es muy claro para mí en la fracción quinta del artículo 6º. Clarísimo. Ahí da a conocer la naturaleza jurídica del organismo. Creo que ya no está a discusión en esta reforma el organismo, su naturaleza jurídica, porque se definió en la reforma constitucional y es un organismo público descentralizado. Finalmente, quisiera yo preguntarle, en el caso de ese regreso a un presidencialismo al que usted habla, fíjese que yo tengo aquí el artículo 218, y en el artículo 218 habla de la competencia de las autoridades y habla precisamente de que lo que le corresponde a Gobernación, y es muy resumido, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Tiempos del Estado, coordinar encadenamientos, transmisión de boletines, transmisión del himno nacional, transmisión y promoción de concursos, transmisión de tiempos del Estado, reserva, vigilar que en las transmisiones de radio y televisión haya los límites respecto de la vida privada, de los derechos de terceros, de la moral, en fin. Y después finalmente habla de la transmisión de publicidad en las transmisiones y del público, de la publicidad pautada para el público infantil. Esas son todas las que vienen, no vienen más, no sé si me faltan hojas a mí, pero esas son puntualmente las atribuciones. ¿Cuál de estas es la que le preocupa? Anticipadamente por sus respuestas, muchas gracias. Y así voy a aportar con los que me pidan tiempo, van a ver. Gracias, senador Fayad. Senadora Torres Peinbert, si es tan amable. Bueno, ahora sí me voy a tratar de apurar, como dice el doctor Trejo, más rápido que los patrocinios que quedaron para medios públicos, lo voy a hacer rapidísimo. La pregunta que quiero hacer toca un tema que en lo personal me inquieta mucho y que no se tocó. No es que alguien lo haya tocado en específico. Nuevamente vuelvo a reiterar la bienvenida a todos los ponentes y un saludo, y muy ilustrativas todos los conceptos vertidos. Y tiene que ver con la función social importantísima que tienen los medios de comunicación en general en la sociedad. En México tenemos, y no es ajeno a nadie, un enorme problema de convivencia, un enorme problema social, violencia, corrupción, desorden en general en nuestra sociedad, y puede haber mil explicaciones. Hay varias que me quedan claras, ¿no? La familia se ha fragilizado en todo el mundo. La familia tiene entre sus funciones pues la transmisión de valores como un aspecto indispensable y central.
Tenemos muy pocas organizaciones de la sociedad civil, contrario a otros países en donde sustituyen las funciones familiares con organizaciones de la sociedad civil. En México somos de los países que menos organizaciones tenemos per cápita, solo 16,000 organizaciones en comparación con Argentina, por ejemplo, que tiene 100,000, pero son solamente 30 millones de argentinos. Entonces aquí ni familia, pero tampoco sociedad vertebrada. Y entonces la educación pública también es deficiente en cuestión de valores que maneja, ¿no? Inclusive la materia de civismo no la teníamos curricularmente en la primaria. Entonces se recarga mucho más la función social que tienen los medios masivos de comunicación. Somos de los países que más horas de televisión vemos en el mundo. Y me preocupa que los contenidos de las televisoras en general y de las plataformas digitales en Internet, además en el cine, son en un enorme porcentaje contenidos extranjeros. Hay una encuesta interesantísima de la revista Nexos, donde dice el mexicano individualista salvaje, y analiza que tenemos una cultura netamente aspiracional. Rechazamos lo mexicano, queremos ser como nuestros vecinos del norte. A los jóvenes mexicanos les piden valor positivo asociado a ser mexicanos, y el valor que dicen es el Chicharito Hernández. Ese es el valor más mencionado y está en la revista Nexos. Entonces, cuando un pueblo no se ve a sí mismo, cuando no hay identidad nacional, es un pueblo que trabaja poco por sí mismo. Es lógico, ¿no? Si no amas lo tuyo, no trabajas en favor de ello. Entonces, mi pregunta en concreto y la preocupación, todos los países del mundo tienen muy consciente la importancia de la identidad nacional y por razones económicas y culturales cuidan la protección, cuidan su mercado interno, todo lo que se refiere a producción nacional independiente. En México creo que tampoco estamos haciendo mucho por eso. Sin embargo, yo quisiera escuchar su opinión, sobre todo del doctor Trejo y del maestro Piedra, y de ustedes también, en cuanto a cómo ven esta iniciativa. ¿Promueve, incentiva, privilegia a la producción nacional independiente? ¿Le da su lugar en la cadena importante que tiene en el mercado interno, en la generación de empleo, en la generación de riqueza, a la producción independiente nacional? Y además promueve a esta producción nacional independiente como un valor cultural indispensable para tener identidad nacional. Muchas gracias. Gracias, senadora Torres Peinbert. Pues, sí, estuvo muy bien. Claudia Pavlovich, por favor. Gracias, presidente. Muchísimas gracias a todos los panelistas que tuvimos la oportunidad de escuchar el día de hoy. Sus intervenciones han sido interesantes, con datos claros. Todos sabemos que estas reformas, que estas leyes secundarias, el destino final son los usuarios, ¿no? Y lo tenemos que entender así, mejorar, que tengan mejores servicios, mejor calidad en los servicios y mejores tarifas. Yo creo que eso es lo fundamental de todo lo que podamos discutir. Y en base a ello, yo tengo una pregunta que me puede contestar quien ustedes desee. En México las tarifas de interconexión han sido un tema pues altamente litigioso, ¿no? Inclusive han llegado hasta la Suprema Corte el tema. Y mi pregunta es concretamente si creen ustedes que las medidas interpuestas por IFT son suficientes para que esto termine y la litigiosidad pues tenga una medida, ¿no? No llegar a la Suprema Corte. Y la otra que me parece importante comentar, en un estudio que se hizo recientemente, el 2012, por la OCDE, decía que era importante que el órgano regulador interpusiera sanciones, multas significativas para inhibir comportamientos erróneos, digamos, de alguna manera. Y mi pregunta, quien también me quiera contestar, es ¿qué opinan de las que están previstas en esta ley? Escuché ya la opinión de algunos no a favor, pero me parece que esta recomendación de la OCDE pues tiene un sentido, ¿no?
no podemos estar imponiendo o regulando sin que haya sanción de por medio. ¿Es cuanto, presidente? Muchas gracias, senadora. Tengo dos participaciones más. El senador Rabindranath Salazar. Ahí está. Adelante, senador. Sí, muchas gracias. No, de la misma manera que mis compañeros, felicitar a los panelistas de esta noche. Particularmente a mí sí me gustó mucho la participación del doctor Raúl Trejo, debo mencionarlo. Y el tema que quiero comentar es acerca de los contenidos. Si bien es cierto que no podemos caer en una situación donde nos veamos regulando en exceso o evitando la libertad de expresión de una manera adecuada, pero creo que también hay temas muy importantes que están acelerando problemas que ya tenemos en México, particularmente el tema de la violencia y el narcotráfico. A últimas fechas han entrado al país programas, telenovelas, algunos colombianos, etcétera, donde pintan al narcotraficante como un empresario, como una gente exitosa, con dinero, con autos, con mujeres, en fin, y eso no se está regulando, y eso pareciera nada, pero es justamente algo de lo que acelera el tema de la violencia, ya que esta pues tiene muchas vertientes. Entonces aquí la pregunta sería, el tema de la regulación, yo también creo que no debiera de estar en gobernación, pero entonces la pregunta sería, ¿qué organismo o qué ente nuevo debiera crearse o qué instancia de las ya existentes para poder regular esta situación que, insisto, considero preocupante? Y otros temas más, ¿no? Aparte del tema de la violencia, los productos milagro que están horas y horas transmitiéndose, ¿no? El tema de los productos chatarra, etcétera, etcétera. En el caso de la telefonía creo que ha sido muy acertado y es más, debemos ser más fuertes en la regulación para evitar que suceda lo que ha sucedido hasta el momento. Al haber monopolio, hay países latinoamericanos, por ejemplo Chile, donde hay mejor servicio, mayor cobertura y a un menor costo, con la misma empresa que representa a Carlos Slim, nada más que ya se llama Claro. Entonces, creo que ahí tenemos que poner el acento. Y aquí una pregunta a la mesa. Creo que revisé todos los panelistas. El día de ayer que hubo la reunión yo estaba de comisión, pero no veo que estén invitados a los nuevos integrantes del IFT, del nuevo organismo. Yo creo que sí sería muy importante, sobre todo últimamente han tomado algunas decisiones que considero importantes, para escuchar también su punto de vista y que también puedan escuchar a los expertos en la materia. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias, senador. Finalmente, la senadora Pilar Ortega. Muchas gracias y bueno, creo que fue un foro, bueno, un inicio de foro muy completo en relación a las distintas visiones que nos han presentado los senadora, distintos. ¿podríamos hablar un poquito más alto para que se escuche? ¿Se escucha? Gracias. Bueno, primero que nada felicitar a quienes, a los presidentes de comisiones por la organización de este foro y obviamente a los participantes. Creo que ha sido muy rico en este primer día del foro las distintas visiones de los distintos panelistas. A mí me gustaría plantear el tema que el representante de la CIR señalaba en relación a la modernización de la radiodifusión sonora y a la manifestación de qué hacían de que no ha recibido la atención concreta en la regulación de esta iniciativa. Me gustaría saber si cuentan ya con una propuesta concreta en ese sentido. Y también a propósito de la pregunta que hacía la senadora Pavlovich relativa a las sanciones, ellos mismos señalaron que había, que no había proporcionalidad en las sanciones que se establecían porque no se tomaba en consideración la situación de los concesionarios. Entonces, a mí me gustaría también que nos clarificaran esto y si hay también ahí en ese sentido hay una propuesta concreta, y me sumo también a la pregunta de la senadora Pavlovich en relación a la opinión que tienen ustedes en general del apartado de sanciones. Gracias. Muchas gracias, senadora Pilar Ortega.
Nuevamente comenzamos en el mismo orden con Eduardo Ruiz Vega. Sí, les pido, traten de contestar en 3 minutos cada uno de ustedes, por favor. Ya. A ver, bueno, voy a tratar de empaquetar la respuesta. En el tema de sanciones, creo que es muy importante entender las diferencias, tanto de operación como de naturaleza, de la radiodifusión con las telecomunicaciones. La radiodifusión es un servicio continuo. Las sanciones o algunas de las conductas que se sujetan a la sanción tienen que ver, por ejemplo, con fallas en las pautas, ¿no? Pensemos en las pautas de los tiempos de Estado, de los tiempos oficiales, que además se vuelven complejísimas de administrar durante los procesos electorales. Y aquí les quiero subrayar que no estoy hablando de las radiodifusoras más sofisticadas, estoy hablando de muchas radiodifusoras que todavía son radiodifusoras regionales, muy locales, tenemos más de 1,300 afiliados, entonces no todos tienen el mismo nivel de sofisticación de los equipos. Entonces, bueno, si en esa pauta hay un error y ese error se repite, ¿sí?, lo cual es común y ha sido muy común a lo largo de los años y puede ser totalmente falto de intención, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho de someter eso a una sanción por cada evento en un servicio continuo, pues es totalmente desproporcionado, ¿no? Es como si sancionáramos a cada una de las telefónicas por cada llamada que se cae, ¿no? Entonces, pues a lo mejor también las sanciones serían demasiado altas, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros proponemos es nada más entender esta gran diferencia, ¿no? No es lo mismo los servicios de telecomunicaciones, no es lo mismo lo que valen las telecomunicaciones, no es lo mismo que estos servicios se generan normalmente por una demanda del usuario a un servicio que es continuo, que es permanente y que ahí está. Entonces opera de una manera distinta, tiene criterios distintos y las sanciones nada más se diferencian en cuanto a la tasa. De ahí en fuera se tratan de manera igual y cambian por completo con la racionalidad de las sanciones que hoy por hoy, el capítulo de sanciones que tiene la Ley Federal de Radio y Televisión, que es una ley pues que regula de una manera más específica lo que hasta hoy es la radiodifusión. Un poco hacia aquí se viene el comentario. La propuesta específica sería, bueno, independientemente del análisis que haga esta soberanía y en conjunto el Congreso de la Unión del capítulo de sanciones, que pareciera que el aumento es muy alto, pero yo voy a hablar nada más por lo que hace a la radiodifusión. En el caso de la radiodifusión y sobre todo en estos eventos recurrentes, pues que la lógica sea la de montos, sí, razonables, sí, que sancionen las violaciones, las infracciones, pero que sean montos fijos, ¿no? Y que no se presten a esto que de alguna manera se puede escalar y puede salir de proporciones. Esto sería una cuestión. Respecto de la contraprestación, de manera puntual, es un poquito lo mismo, ¿no? Es un poquito no caer en este romance que tenemos de la ley convergente, en donde vamos a fusionar dos actividades que son muy diferentes, que no funcionan igual. Y lo digo porque pues en el tema de la contraprestación va a haber una opinión no vinculante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ley, o sea, no estoy criticando, no estoy hablando mal, por ley, ¿sí? Una de las facetas de la Secretaría es buscar maximizar la recaudación del Estado mexicano. Entonces, por ley ellos van a buscar el valor más alto. Y hoy por hoy la atribución de las diferentes frecuencias, que ya viene desde nivel internacional en esta nueva etapa, es una atribución muy general, se parece mucho unas y otras. Entonces, si en la radiodifusión no establecemos un criterio específico para esta actividad, que repito, es una actividad diferente, es una actividad que no cobra directamente a los usuarios, es una actividad que tiene proporciones de rentabilidad totalmente distintas a la de las telecomunicaciones. Por ejemplo, este estudio de la OCDE a la que se refería la senadora, es un estudio en donde las cifras que se dieron, la recomendación de las sanciones y la pérdida de bienestar a nivel nacional altísima, brutal, no tomó en cuenta la radiodifusión, tomó en cuenta al sector de las telecomunicaciones. Y esto obedece, entre otras cosas, porque es un sector que está en crecimiento, en un crecimiento muy importante, y que vale más de 10 veces lo que vale la radiodifusión en su conjunto. Entonces, hablamos de eso, ¿no? Hablamos de ponderar esas diferencias. Creemos que en el caso del espectro radioeléctrico debería de objetivizarse en concreto ese elemento de la fórmula, ¿no? Cuando habla de las referencias nacionales e internacionales, no dice claramente, sí, que para actividades similares a la radiodifusión, y perfectamente con esa falta de claridad
la opinión no vinculante, que luego esas opiniones no vinculantes son más vinculantes que las vinculantes, sí puede venir tasada, sí, con base en servicios que obviamente no obedecen a la realidad de la radiodifusión. Sí, porque son servicios mucho más rentables, porque son servicios que se cobran y porque son servicios eminentemente bidireccionales, que no es el caso de la radiodifusión. En el caso, muy rápidamente, de la producción nacional independiente y de la producción nacional y de la identidad nacional, nada más anoto para que vean un poquito cómo es necesario y una de las súplicas que hace la CIRT es que se considere a todos los sectores en su justa dimensión. Creo que el comentario que hizo la senadora Torres Peinbert era un comentario muy enfocado a las comunicaciones audiovisuales, pero dejó de fuera la radio en este país. Entonces, bueno, ahí creo que tenemos una muestra en cómo la radio, que tiene mayoritariamente, abrumadoramente contenido de producción nacional, de alguna manera no está en la mente de todos nosotros. Y con esto concluyo en el tema relativo a la modernización. Bueno, pues la propuesta concreta ahorita, la más importante que tiene la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, es que se concluya, ¿sí?, el posicionamiento de nuestras estaciones de radiodifusión, de todas las estaciones de radiodifusión, sino nada más las agremiadas a esta Cámara, que operen en la banda de AM y que además sirven a sectores de la población muy bien identificados, que además son los que más requieren de este tipo de comunicación en la banda de FM. ¿Por qué? Pues primero, por una situación de equidad en la calidad, pero segundo, porque la FM es necesariamente el punto de partida para la digitalización. En paralelo proponemos, como lo establece la ponencia que tuve a mi cargo representando a la Cámara y que ya dejamos en las comisiones organizadoras de este evento, ¿sí?, a partir de ahí en paralelo, ¿sí?, que se apoya la radiodifusión sonora en el proceso de digitalización. Hasta ahorita lo que se ha hecho tarde y se ha hecho de manera escueta. Creemos que es necesario ya que nos metan al torrente, ¿sí?, para integrarlos a la digitalización, como lo está en el resto de las telecomunicaciones y como la televisión audiovisual, que aunque todavía falta un trecho, pues ya va bastante más avanzada que la radio. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. A continuación, Víctor Gutiérrez. Miren, ahí a los lados tienen unos cronómetros. Entonces, no, sí, porque no perdemos ¿dónde andamos? Ya cuando está en rojo es que ya estamos sobre el tiempo. Adelante, Víctor. Preguntaba el senador Fidel de Médicis sobre las causales y la preponderancia. Pues bien, ya en la reforma constitucional está prevista que cuando sea más del 50% en el caso de sectores. Casi no se te escucha, podrías acercarte un poco más, sí, Víctor. Atendiendo a la pregunta del senador Fidel de Médicis sobre las causales y cómo determinar preponderancia, bueno, ya en la reforma constitucional prevía, ¿no?, el 50% del mercado ya daba causal para preponderancia, y es un término además que está definido de tal manera muy particular en México que en otros países funciona de manera diferente. La petición de la Cámara en su momento, y sigue siendo, es que pueda desagregarse de sector a tipos de servicios, ¿no? Esto haría mucho más preciso y permitiría una granularidad de administración de nuestro mercado. También atendiendo a la pregunta sobre los contenidos extranjeros y el énfasis que tenemos en consumirlos, yo ampliaría el término no solamente a contenidos, sino también a productos de software o de tecnologías de información o elementos de multimedia con énfasis en lo extranjero. Hay algunas contradicciones. En México, por ejemplo, está en el top 5 dentro del índice global de innovación de exportación de servicios creativos. Pero al mismo tiempo, estos servicios o estos productos creativos no corresponden a productos creativos tecnológicos. Y buena parte se debe a la escasa penetración y el escaso acceso a las tecnologías de información en nuestro mercado doméstico. Ya lo mencionaba Ernesto Piedras, de la falta de 73 millones de mexicanos conectados. Con respecto a las industrias que representa Cañete, electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de información, las industrias son altamente globales y muchas de las empresas que representamos
están en México y están en otras partes del mundo. Entonces, son empresas que y muchos empleados suyos se consideran ciudadanos del mundo realmente. Entonces, si están replicando alguna versión de software o quieren crear algún producto o una aplicación preferente para mercados extranjeros, es bienvenida dentro de nuestra industria. Entiendo que el punto no va precisamente ahí, lo aclaro, pero lo que digo es que el potencial del mercado mexicano y la penetración de las comunicaciones nos permitiría fomentar una industria creativa, una industria de tecnologías de información que apunte a más mercados a partir del desarrollo de nuestro mercado doméstico. También sobre las tarifas de interconexión, como está prevista en la ley, por supuesto, a Cañetti le gusta, conexión cero, pero quisiera una ampliación o una precisión en términos de los convenios marco y los procedimientos más específicos para la compartición de la interconexión. Bien, muchas gracias. Víctor José Antonio García, Canitec, por favor. Gracias, senador. Pues muy rápido, los temas que me competen: contenidos, producción nacional, ¿cómo la fomentamos? Protegiendo los derechos de autor. En 2 palabras. Tarifas de interconexión, estoy de acuerdo con nuestro colega, estamos satisfechos con las medidas que vienen en la iniciativa. La parte de multas, nada más quiero precisar que la OCDE pidió sanciones grandes para los preponderantes. En el caso de la radiodifusión, coincido con Eduardo, es un mercado diferente, de proporciones totalmente diferentes. En el caso de las telecomunicaciones por cable, no tenemos el caso de los preponderantes y sí estaría yo de acuerdo en sanciones tan elevadas, pero para los preponderantes, ¿por qué? Porque necesitamos que cumplan las medidas legales que tiene la ley y las medidas de regulación asimétrica. Y para eso pues, tiene que tener dientes la autoridad y con qué sancionar. Creo que son los temas que a mí me competen. Gracias. Muchas gracias por la precisión. Gabriel Sekeli, que es tan amable. Senador, 2 temas nada más. Una pregunta sobre los ministerios públicos. Creemos que para los temas tan delicados en donde están de por medio las garantías constitucionales de los ciudadanos, tema sobre el cual insistimos, a pesar de que no hubieron muchas preguntas hoy, creemos que la responsabilidad cuando se toman estas acciones de solicitar información, como intervenir comunicaciones, etcétera, debe estar al nivel más alto. Por eso, como es hoy día la ley, debe ser con una orden del Procurador General, los procuradores de las entidades, o debería de ser un juez también, y en ningún momento se cita un juez. Esa es la propuesta concreta que estamos haciendo, porque estas instancias son las que mejor garantizan un control y protección en el uso de estos instrumentos de las garantías de los ciudadanos. El segundo tema es el de las sanciones. Nos parecen, en cuanto a varias apreciaciones que se han hecho aquí, hay una coincidencia, demasiado altas en muchos casos respecto de las faltas que pueden ser cometidas. Número 2, y muy importante, no vemos que deba de haber una más de estas situaciones donde se está apelando a una situación discriminatoria, más altas para telecomunicaciones, más bajas para radiodifusión. No estamos de acuerdo en que no existan condiciones de igualdad en un sector que tiende a la convergencia, y en donde varios de los actores precisamente que estamos observando en uno y otro lado de esta muy artificial frontera, en muy poco tiempo estarán moviéndose a el multiple play, ¿no? Como dicen, el triple, el quadruple play, en fin, ofrecer todo tipo de servicios. Entonces no pensamos que es prudente tomar una medida que sí veríamos como discriminatoria, y sí debieran de bajar estas para todos, como también hemos insistido, que es el caso de las medidas impositivas de la autoridad a un sector que se está reconociendo como de interés público. Entonces creo que hay un exceso en querer recaudar por diversos motivos recursos de una industria que estamos tratando de que llegue a millones y millones de mexicanos más, vía sanciones o vía impuestos, y que eso debe ser corregido.
Gracias. Gracias, muchas gracias. Doctor Trejo del Arbre, por favor. Gracias. A ver, el senador Fayad, gracias por elegirme en especialista en Derecho. No lo soy, me he metido a asuntos relacionados con las leyes por necesidad de ociosidad, pero yo estudié periodismo y luego el doctorado en Sociología. Y bueno, cuando uno está tratando de entender a los medios, hay que entender algo de asuntos legales. Cuando yo digo que el organismo de radiodifusión pública debe tener un consejo consultivo que opine, que coadyuve a establecer la línea editorial, no estoy pensando, sería un despropósito, en un organismo que tome decisiones. Yo sé que usted habló de una caricatura cuando habló de qué pasaría en la PGR si el Consejo Asesor Ciudadano mandara a la policía. No, los directivos, el presidente del organismo, los directores que él debiera nombrar, toman decisiones. El Consejo no solo aconseja, perdón por el juego de palabras, sino que contribuye a definir la línea editorial, y así ocurre en todo el mundo. Los medios públicos en el mundo se singularizan por 3 atributos, no los de gobierno. Los medios públicos son medios que tienen recursos fiscales, aunque no solo de esta índole, que no dependen directamente de los gobiernos en turno. Por eso aquí es muy importante que en la Constitución se les haya dado autonomía, ya se las quieren quitar. Y en tercer lugar, que tengan consejos que sirvan de vinculación con la sociedad. Así funciona todos, la PBS estadounidense, la BBC británica, la Deutsche Welle alemana, la televisión francesa. Es un mecanismo de funcionamiento que ha existido durante muchos años en las experiencias internacionales más relevantes. Además, en el caso del Consejo Consultivo del organismo del que estamos hablando, el Público de Radiodifusión Nacional, la Constitución le da un atributo específico. Es un consejo ciudadano que tendrá el objeto, dice el artículo 6º, de asegurar su independencia del organismo y una política editorial imparcial y objetiva. No dice que nada más aconseje. ¿Cómo se le hace para que no se meta en las labores cotidianas? Pues es cuestión de la reglamentación y el estatuto que se nos dé. Hay docenas de experiencias en el mundo que nos pueden servir como ejemplo. ¿Qué rango jurídico se le da a este organismo? Dice el senador Fayad que hay que ver el apartado 5º del artículo 6º, y en efecto hay que verlo porque ese apartado, artículo 6º, fracción B, apartado 5º, esto dice la Constitución: la ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, etcétera. La propuesta de ley del presidente de la República dice: se crea el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal sectorizado a la Secretaría de Gobernación. No es lo mismo. La Constitución dice público descentralizado con autonomía. La ley dice, vamos a descentralizarlo de la Administración Pública y sectorizarlo en Gobernación. ¿Cómo se le puede hacer para que no sea Secretaría de Gobernación? Pues no incorporándolo a un ministerio del gobierno federal. Y hay ejemplos abundantes de la administración pública hoy, no tiene que depender de gobernación. Vaya, me voy a un ejemplo extremo: la UNAM es un organismo público y descentralizado, lo dice su ley orgánica. Ahí tiene un ejemplo. Pero tiene autonomía. Y aquí se dice es un organismo autónomo. Les ofrezco otra solución menos drástica: la agencia de noticias Notimex. Es un organismo no sectorizado, de ningún lado. Ustedes designan al director, ¿no? Ahí tiene un ejemplo perfecto para que el organismo de radiodifusión pública nacional no dependa de ningún ministerio del gobierno federal. ¿Y usted qué me decía? Perdón. Es muy bueno trabajar con muchos archivos simultáneos. Que ¿cuáles son las atribuciones de la Secretaría de Gobernación? Usted me hace el servicio de recordarme el artículo 218. No es el único de la propuesta gubernamental que establece atribuciones de gobernación. Por ejemplo, el 295
que es de los últimos que habla de las sanciones, que con razón creo le preocupan a Eduardo Ruiz Vega. 295, último párrafo. La Secretaría de Gobernación vigilará y supervisará el cumplimiento de lo establecido en esta ley en materia de contenidos, tiempo del Estado, etcétera. ¿Cuáles son las atribuciones en materia de contenidos? Las que establezca la propia Gobernación. Ahí está el riesgo. A eso me refiero. No solo la transmisión del himno y estas cosas que usted leyó, eso dice la ley, pero además se dice los contenidos serán regulados de acuerdo con lo que diga Gobernación. Ahí está la fuente de riesgos y ni modo de autoritarismo. Bueno, ¿cuál es la mejor opción? Pregunta el senador Rabindranath Salazar. Muchas gracias, senador, por su comentario. ¿Cuál es la mejor opción para regular contenidos? Pues yo digo que el IFETEL, que ya tiene muchas atribuciones, sí es cierto. Que no se puede pedir emplear el recurso de amparo, pues también. Pero creo que es mejor que sea un organismo autónomo del gobierno federal, a salvo de las presiones políticas, y inevitablemente hay en todo gobierno, el que regule, igual que ocurre en todo el mundo civilizado. Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, los organismos que regulan contenidos son los mismos que asignan concesiones. Hay diferencias entre uno y otro. Yo creo que la Constitución ya dio la solución. Hay que incumplir con esta solución tan pertinente que estableció la reforma constitucional. Y por último, comento rápidamente la pregunta de la senadora Marcela Torres Peinberg, que con razón se inquieta por la Producción Nacional Independiente. Ya se dijo algo al respecto. La Constitución dice, se auspiciará o algo así, la Producción Nacional Independiente. ¿Qué dice la ley propuesta por el presidente de la República a ese respecto? Simplemente dice, cuando una empresa de radio y televisión difunda contenidos de productoras nacionales independientes, se le autorizará a transmitir más tiempo de anuncios comerciales de los que dice la ley. Punto. Ahora resulta entonces que la posibilidad de que en radio y televisión haya producción distinta a la que hacen las empresas concesionarias va a depender de su interés comercial. Eso dice la iniciativa y no hay una palabra más. ¿Qué dicen otras propuestas que hemos sugerido algunos durante mucho tiempo? Dos cosas. Número uno, que haya espacios obligatorios, yo digo que el 20%, del tiempo de transmisión de cada empresa concesionaria para la difusión de producciones hechas por grupos nacionales independientes. Y número dos, el Estado mexicano cree un fondo de respaldo a la producción independiente, igual que lo hay para el cine, por ejemplo. Y yo he ido un poco más allá en esta propuesta. Yo he sugerido que este fondo destinado a la producción nacional independiente esté nutrido con apoyo fiscal y con la mitad de las multas que se les cobren a los concesionarios de telecomunicaciones y radio y televisión. Mientras más transgresiones haya a las reglas por parte de los concesionarios, más se nutriría este fondo destinado a apoyar a los productores nacionales e independientes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por último, el maestro Ernesto Piedras, si es tan amable. Gracias, senador Lozano. Empiezo con el planteamiento de la senadora Pavlovich. Interconexión. Si yo tuviera ascendencia en la política de telecomunicaciones de los últimos 20 años, mi foco estaría en la interconexión. Si hay un libro de texto bien escrito en telecomunicaciones, su capítulo 1 es interconexión. Sin interconexión no hay interoperabilidad de las redes, no existe competencia y se pierde cualquier efecto benéfico sobre la sociedad. Ha sido inexistente, ha sido cara y ha sido el problema y ha derivado en la desaparición de varias empresas. Por eso el foco y en que para tener efectividad pronta en estas medidas de la reforma y de la iniciativa se tenga una política asimétrica de interconexión. Hoy la discusión está en a qué nivel. El Instituto Federal de Telecomunicaciones ha propuesto algo aproximado a los 20 centavos por minuto. La iniciativa habla de 0,
yo me inclino más a ir por 0, porque si no, de la otra forma iremos por un gradualismo que regresaríamos a la temporalidad de los efectos, nos va a alargar no a 6 o a 8 años, sino a otras 2 décadas de pérdida social. 0 es mi postura, y segundo lo que dijo Víctor Gutiérrez. IOSD ya lo ha documentado. Senadora Torres Peinbert, el tema coincido que es muy sensible, pero creo que excede incluso el foco de estas sesiones. Las industrias culturales y creativas en México, se ha documentado, pesan 7% del Producto Interno Bruto. Somos una potencia mundial en donde se debe apoyar a la producción comercial y a la independiente, y sin embargo no existe una política integral para estas industrias culturales. Y sin embargo es un sector que, esto no sé si es bueno o malo decirlo, pero aguanta, soporta. Seguimos siendo exportadores netos. 9 de 10 películas que se exhiben a nivel nacional son extranjeras. 7 de 10 estaciones de radio son de contenidos extranjeros, y así podría seguir con la descripción de contenidos en televisión y en otros soportes audiovisuales. Y sin embargo, somos un país exportador neto. Eso no es para tirarnos a dormir en nuestros laureles, sino a pensar por qué si al petróleo le hemos dado una política conducente para su desarrollo, a la cultura y a la creatividad, de la cual abundamos y contamina mucho menos, no hacemos lo mismo. Me sumo a su preocupación, pero incluso la multiplico. Y respecto al comentario del senador Fidel de Medici, Internet para todos, yo creo que ese es un foco constitucional y el foco de preocupación. Los que no están siendo internautas, los que no están teniendo esa capacidad de apropiación de contenidos informativos, de entretenimiento y de cualquier tipo. Pero ahí veo muchos faltantes. Los siguientes pasos van a ser los presupuestos y las tecnologías óptimas, y otra vez compensar carencias de mercado. El mercado puede y hace mucho, pero no lo puede hacer todo. Así exista la mejor de las competencias y se bajen los precios, va a haber un porcentaje alto de la población que no va a tener el poder adquisitivo para adquirirlo, y sigue siendo y debe seguir siendo preocupación del Estado y de todos en la sociedad. Entonces, alianzas público-privadas. Yo veo que las empresas tecnológicas quieren llevar sus servicios, veo que los operadores quieren entregar su señal, y veo sobre todo que la sociedad quiere tener esa conectividad. No existen fórmulas infalibles, pero me estimula mucho pensar que existe esa voluntad multiplicada por todos en la sociedad. La parte de contenidos, yo creo que ahí, y es mi postura personal, se me debe respetar como audiencia a elegir. Denme la variedad y yo elijo. Sería muy grave que alguien me dijera qué contenidos apropiarme. Tenemos canales excepcionales como el 22, buenísimos como el 11, y sin embargo una mala broma que circula es que siguen siendo los secretos mejor guardados de la radiodifusión, pero no toca a los medios educarnos y obligarnos a apropiarnos de ciertos contenidos. Toca a la competencia meterlos a operar con cada vez mejores contenidos, pero somos nosotros quienes debemos decidir al momento de sintonizar para ello. Gracias. Bueno, muchas gracias, maestro. Bueno, mire, con esto estamos concluyendo el primer panel. Les agradezco mucho a los 6 expositores su presencia. Como lo organizamos el día de hoy, insisto, fueron las cámaras de la industria, más la asociación también de la industria, y 2 expertos que nos ayudaron a redondear o entender bien estas primeras presentaciones. El día de mañana, a las 9 de la mañana vamos a comenzar con los 2 preponderantes, con Televisa y con Telmex. Particularmente les voy a decir quiénes vienen. Viene Luis Mancera y Joaquín Balcael de Televisa, y Alejandro Cantú y Javier Mondragón de Telmex. Y ya después de este primer bloque vamos a seguir adelante con TV Azteca, Telefónica, Movistar, Axtel, Nextel y Usacell. Entonces, puntuales por favor, 9 de la mañana, va a ser un día largo, son 26 exposiciones mañana, y también vamos a tener nuestras preguntas y respuestas. No va a haber ni coffee break, ni lunch break, nada de esas cosas, nos vamos a seguir todo el día hasta que terminemos.
Así que vengan preparados, ármense de paciencia, pero está siendo muy enriquecedor todo esto. A todos muchísimas gracias, muy buenas noches, que descansen hasta mañana. Bueno, llegamos hacia el final de esta primer sesión dentro del trabajo de los foros de análisis que se estarán verificando aquí en el Senado de la República sobre las reformas secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Tuvimos oportunidad de escuchar estas 6 ponencias, las preguntas, las respuestas de los legisladores, también el mensaje de los presidentes de las comisiones dictaminadoras y también el mensaje del presidente del Senado de la República, quien ha inaugurado oficialmente el trabajo de estos foros de análisis, donde, bueno, pues habló al respecto de este compromiso que establece la mesa directiva como pues órgano de dirección del Senado de la República, de dar solamente la gobernabilidad para que se puedan llevar a cabo toda la discusión y todo el debate, y que, bueno, sean finalmente las comisiones dictaminadoras las que tomen en cuenta estos ejercicios y todas estas ideas que están quedando sobre la mesa plasmadas para que puedan enriquecer estos dictámenes, bueno, estas iniciativas que se encuentran ya en el seno de las comisiones y que ahora se analizan en esta materia. Mañana, muy puntuales, a las 9 de la mañana, yo lo invito a que siga la señal en vivo del canal del Congreso. El canal del Congreso estará transmitiendo en vivo el inicio de los foros el día de mañana. Ya lo señalaba en estos instantes el senador Lozano, en relación a que, bueno, pues la primera mesa estará el día dividido en 5 bloques, y dentro de esos bloques la primera mesa corresponderá precisamente a Televisa y a Telmex. Posteriormente, en un segundo bloque, y así en el transcurso de todo el día, estará también, bueno, pues TV Azteca, Telcel, Movistar, Axtel, Nextel, Iusacell, MBS Radio, Grupo Fórmula, Núcleo Radio 1000, Grupo Asir, Multimedios, Imagen, Canal 11, Canal 22, Imer, TV UNAM, Radio Educación, la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales, entre, bueno, pues otros participantes dentro de este trabajo. Son más de 20 las ponencias que se estarán llevando a cabo el día de mañana, pero le comento, a las 9 en punto de la mañana la señal en vivo a través del canal del Congreso, en tanto empiece la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, que esto será al filo de las 11 de la mañana. En ese momento, entonces, la transmisión en vivo corresponderá a la Cámara de Diputados. Sin embargo, usted podrá, además de verlo después de manera diferida, también podrá seguir todo lo que esté ocurriendo en el transcurso de estos foros en línea. Ya lo sabe usted, a través del portal de internet del canal del Congreso. Se lo recuerdo, es www.canaldelcongreso.gov.mx. Ahí usted podrá tener acceso a lo que esté ocurriendo en estos foros, y al término de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, nuevamente se retomará la señal en vivo de lo que esté ocurriendo en estos foros. Así es que, bueno, pues la invitación está cordialmente hecha por el canal del Congreso, el canal de la Unión, para que nos siga. Lo importante es que usted se involucre con estos temas que importan a todos los mexicanos. Posteriormente, en el canal del Congreso de YouTube, se irán subiendo cada una de estas ponencias, todas las actividades que se han estado realizando dentro de estos foros, iniciando, por supuesto, por esta sesión de apertura que ha sido en este 2 de abril. No me resta más que, como siempre, agradecerle muchísimo el placer de su atención, invitarlo para que siga muy al pendiente de la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Y yo lo veo muy, muy pronto. Muy buenas noches. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.